¿Alguna vez has sentido que algo o alguien intentaba comunicarse contigo, pero no sabías cómo interpretar ese mensaje? ¿Te ha pasado que justo pensabas en alguien y de repente esa persona te llama? ¿O que sueñas con una situación y días después se materializa casi exactamente como la viste? No es coincidencia. El universo tiene su propio lenguaje y constantemente nos está enviando señales para guiarnos, protegernos o incluso advertirnos. El problema es que la mayoría de nosotros hemos sido condicionados a ignorar estas señales o a descartarlas como simples casualidades. Pero, ¿y si te dijera que aprender a reconocer estas señales puede transformar completamente tu vida? Entender estos mensajes puede significar la diferencia entre tomar una decisión acertada o seguir repitiendo patrones que nos estancan. El universo no grita. Sus mensajes son sutiles, simbólicos, intuitivos. Y si no aprendemos a escucharlos, perdemos oportunidades valiosas. Este contenido es para ti, que has sentido que algo más está intentando hablarte. Prepárate, porque hoy te enseñaré a identificar esas señales que quizás llevas ignorando toda tu vida. Vivimos en un mundo que ha priorizado la lógica, la razón y lo tangible por encima de la intuición, la sensibilidad y lo invisible. Desde pequeños nos enseñan a prestar atención solo a lo que se puede medir, tocar y explicar. Pero, ¿qué ocurre con todo aquello que sentimos y no sabemos de dónde viene? ¿Qué sucede con las corazonadas, los sueños vívidos, las coincidencias repetitivas, las señales que el universo intenta mostrarnos, pero que simplemente desechamos por parecer irracionales? El gran conflicto aquí es que hemos olvidado cómo escuchar. Y no me refiero a oír sonidos externos, sino a percibir el lenguaje sutil de la existencia. Ese lenguaje que se manifiesta en forma de símbolos, sincronicidades, sensaciones corporales, intuiciones repentinas o incluso obstáculos que se repiten una y otra vez. El universo no se comunica con palabras claras ni instrucciones evidentes, pero sí lo hace con una precisión sorprendente, si tan solo aprendiéramos a interpretar sus mensajes. El verdadero problema es que al ignorar estas señales, nos alejamos de nuestro camino auténtico. Seguimos relaciones que no nos nutren, permanecemos en trabajos que drenan nuestra energía, tomamos decisiones basadas en el miedo y no en nuestra verdad. Y entonces la vida comienza a gritar. Accidentes, enfermedades, pérdidas, bloqueos constantes. Todo parece ir mal, pero no nos damos cuenta de que todo eso puede ser una forma del universo de decirnos: detente, observa, cambia de rumbo. Un ejemplo común: personas que sienten un vacío inexplicable en su vida. Lo tienen todo desde la perspectiva material: trabajo, pareja, casa, pero algo dentro no se siente completo. Esa inquietud no es casual. Es una señal interna de que algo necesita atención, pero en lugar de investigar qué significa, solemos taparla con distracciones, redes sociales, compras, comida, compromisos. Ignoramos la voz del alma. Aquí aparece otra faceta del conflicto. Confundimos ruido con dirección. La vida moderna nos bombardea con información, opiniones, comparaciones. Creemos que debemos seguir un modelo ideal de felicidad, cuando en realidad el universo está intentando guiarnos de forma única y personal. Pero, ¿cómo escuchar esa voz sutil en medio del ruido? Ese es el conflicto central de este contenido. La desconexión entre la sabiduría universal que constantemente nos habla y la forma en que hemos sido programados para ignorarla. Ignorar las sincronicidades, los signos y la intuición nos aprisiona en una vida de repeticiones, frustraciones y vacío. Por el contrario, aprender a reconocer esas señales puede abrir caminos que jamás imaginamos posibles. ¿Cuántas veces has tenido un presentimiento que ignoraste y luego te arrepentiste?
¿Cuántas veces todo parecía empujarte hacia una decisión? Personas diciéndote lo mismo, mensajes apareciendo por todos lados, tu cuerpo sintiendo incomodidad, y aún así insististe en lo contrario. El precio de no escuchar es alto: tiempo perdido, lecciones dolorosas, oportunidades que no regresan. Y algo más, muchas veces pedimos orientación al universo, pero cuando llega, no la reconocemos. ¿Has pedido una señal y al recibirla dudaste? ¿Has orado o meditado por claridad, pero descartaste la respuesta porque no tenía lógica? Ese es el punto. El universo responde, pero su lenguaje requiere sensibilidad, atención y humildad para percibirlo. Si sientes que estás en un ciclo repetitivo, viviendo el mismo tipo de desafío con diferentes caras, quizás la vida esté intentando enseñarte algo que aún no has escuchado. Si ciertas personas, situaciones o emociones se repiten en tu vida, es hora de preguntarte: ¿qué estoy ignorando? ¿Qué señal no estoy viendo? Ignorar estos mensajes es como recibir cartas importantes y no abrirlas. Es vivir con un mapa en la mano, sin saber interpretarlo. Y mientras tanto la frustración crece, la desconexión se profundiza y nos sentimos cada vez más lejos de nuestra verdadera esencia. Pero hay algo esperanzador. Nunca es tarde para aprender este idioma sagrado. Y lo mejor, las señales no han dejado de llegar. Solo necesitas afinar tu percepción, abrir tu mente y tu corazón. En este contenido te mostraré cómo identificar las señales más comunes que el universo utiliza para comunicarse contigo. Sincronicidades, sueños, sensaciones físicas, intuiciones repentinas y mucho más. El universo te ha estado hablando todo este tiempo. La pregunta es: ¿estás listo para escuchar? Aunque muchas personas asocian la idea de señales del universo con algo esotérico o místico, lo cierto es que hay fundamentos teóricos y científicos que nos ayudan a comprender por qué este fenómeno ocurre y cómo podemos interpretarlo. No se trata simplemente de superstición, sino de abrirse a una forma diferente y más amplia de percepción de la realidad. Comencemos por la física cuántica, una rama de la ciencia que ha revolucionado la forma en que entendemos el universo. Según esta disciplina, todo lo que existe es energía. Partículas subatómicas no se comportan como objetos sólidos, sino como ondas de probabilidad que responden a la observación. Esto significa que nuestra conciencia, de alguna manera, interactúa con el entorno. El famoso experimento de la doble rendija lo demuestra. Cuando una partícula es observada, cambia su comportamiento. ¿Y si las señales del universo fueran respuestas a nuestra propia vibración interna? Albert Einstein, aunque reticente en sus comienzos con la mecánica cuántica, afirmó: todo es energía, y eso es todo lo que hay. Sintoniza la frecuencia de la realidad que deseas, y no podrás evitar obtener esa realidad. No puede ser de otra manera. No es filosofía, es física. Esta declaración, aunque polémica en su interpretación, nos invita a considerar que vivimos en un campo de frecuencias donde la atención y la intención tienen poder. Complementando esta visión, el Dr. Joe Dispenza, neurocientífico, autor y conferencista, ha profundizado en cómo nuestros pensamientos, emociones y estados energéticos afectan directamente la realidad que experimentamos. Él explica que cada pensamiento emite una señal electromagnética y que el corazón humano, por ejemplo, genera un campo magnético miles de veces más potente que el del cerebro. Este campo no solo se expande a nuestro alrededor, sino que también interactúa con el entorno. En sus palabras, los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos, el del cuerpo. Cuando ambos están alineados con una intención clara, comienzas a emitir una señal coherente al universo. Desde la psicología profunda, Carl Jung introdujo el concepto de sincronicidad,
coincidencias significativas que no pueden explicarse por la causalidad, pero que tienen un sentido subjetivo profundo. Para Jung, estas coincidencias no eran fruto del azar, sino manifestaciones del inconsciente colectivo que conectan el mundo interno con el externo. Si has soñado con una persona y al día siguiente te llama, o si encuentras exactamente el libro que necesitas leer en una librería sin buscarlo, probablemente estés experimentando una sincronicidad. La sincronicidad, entonces, es una de las formas en que el universo nos habla, pero para detectarla se requiere estar en un estado de atención plena. Neville Goddard, maestro espiritual de mediados del siglo XX, afirmaba que nuestra imaginación es el canal más directo hacia la creación consciente de la realidad. Él enseñaba que todo lo que experimentamos tiene su origen en una imagen mental previamente sostenida con emoción e intención. Por otro lado, en la tradición hermética del antiguo Egipto y más tarde en el Corpus Hermeticum grecorromano, se decía que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esta ley de correspondencia plantea que el universo externo refleja nuestro estado interno y viceversa. Es decir, si vivimos con culpa, miedo o ansiedad, atraeremos situaciones que reflejen ese mismo estado. Si en cambio cultivamos gratitud, amor y claridad, las señales del universo se tornan más claras y nos guían hacia experiencias alineadas con nuestro verdadero ser. La neurociencia moderna también ha arrojado luz sobre cómo nuestra mente selecciona la información que percibimos. El sistema de activación reticular, SAR, es un conjunto de neuronas que actúa como un filtro entre la mente consciente e inconsciente. Este sistema nos permite enfocar la atención en aquello que consideramos relevante. Por ejemplo, si decides comprar un coche rojo, de repente comenzarás a ver coches rojos por todas partes. Esto no significa que antes no existieran, sino que ahora tu mente los percibe como información valiosa. De la misma manera, cuando activamos una intención clara, comenzamos a notar señales que antes pasaban desapercibidas. Lo importante aquí es entender que el universo no siempre responde con palabras o hechos evidentes, sino con símbolos, patrones, sensaciones. Muchas veces, una canción, una frase en un libro, una conversación casual pueden contener el mensaje que estábamos esperando. Pero si estamos distraídos, desconectados o escépticos, probablemente no lo notaremos. No se trata de vivir obsesionados buscando señales en todo, sino de desarrollar una sensibilidad equilibrada, una escucha profunda hacia nuestro entorno y nuestra intuición. La meditación, la escritura intuitiva, los sueños lúcidos y el simple acto de hacer silencio interior son herramientas que afinan esa capacidad de percepción. Por último, vale la pena mencionar el trabajo de Gregg Braden, quien ha investigado durante décadas la relación entre la ciencia, la espiritualidad y la conciencia humana. Braden afirma que nuestras emociones y pensamientos influyen en el campo cuántico universal y que el corazón humano actúa como un puente entre lo físico y lo espiritual. Cuando nuestro corazón y mente están en coherencia, accedemos a un estado donde las respuestas del universo se vuelven más claras. En resumen, no es necesario ser un místico para comprender que el universo se comunica con nosotros. La ciencia, la filosofía, la espiritualidad y la experiencia humana coinciden en que estamos profundamente conectados con todo lo que nos rodea. Solo hace falta afinar nuestra atención, confiar en nuestra intuición y estar dispuestos a escuchar lo que no siempre se dice con palabras. Para muchas personas, la idea de que el universo habla puede parecer abstracta o incluso fantasiosa. Pero quienes han aprendido a reconocer sus señales suelen relatar historias profundamente reveladoras. Aquí te comparto algunos ejemplos que ilustran cómo esta conexión puede transformar vidas. Claudia,
era una abogada exitosa en apariencia. Vivía en una gran ciudad, ganaba bien, tenía una relación estable, pero cada mañana se despertaba con un nudo en el estómago, sintiendo que algo no estaba bien. Empezó a notar pequeños eventos. Su cuerpo reaccionaba negativamente cada vez que pensaba en su trabajo. Tenía sueños repetitivos sobre caminos desconocidos y cada vez que pasaba por una librería veía el mismo libro en la vidriera. Encuentra tu propósito. Durante semanas ignoró esas señales, hasta que un día, mientras discutía con un cliente, sintió que su cuerpo colapsaba. Fue diagnosticada con estrés crónico. En medio del tratamiento, decidió leer ese libro, y fue como abrir una puerta. Claudia dejó la abogacía, se formó como terapeuta holística y hoy ayuda a otras personas a escuchar su intuición. Todo comenzó cuando dejó de ignorar las señales. Otro caso emblemático es el de Javier, un joven que buscaba desesperadamente trabajo. Llevaba meses enviando currículums sin respuesta. Una noche soñó con una bicicleta azul y una conversación sobre arte. Al día siguiente, mientras caminaba por su barrio, vio una bicicleta azul apoyada frente a una galería de arte local. Sintió un impulso fuerte de entrar, aunque no entendía por qué. En la galería conoció al dueño, quien estaba buscando un asistente administrativo. Javier no solo consiguió el trabajo, sino que descubrió una pasión por la curaduría de arte. Años después, montó su propia exposición. ¿Coincidencia? Tal vez. O una sincronicidad clara que lo llevó justo donde tenía que estar. Estos relatos nos muestran que las señales no siempre llegan en forma de milagros grandiosos. A menudo son pequeñas pistas repetidas que requieren atención consciente. Algunas personas sienten un zumbido interno al escuchar cierta canción. Otras sueñan con símbolos que se repiten en la vida real. Hay quienes reciben mensajes a través de conversaciones casuales donde alguien dice exactamente lo que necesitaban oír. Marta, por ejemplo, estaba en una relación abusiva. Durante mucho tiempo se negaba a ver la realidad, pero su cuerpo comenzó a enviarle mensajes. Insomnio, ansiedad, pérdida de apetito. En sus sueños veía constantemente una casa con la puerta cerrada por dentro. Un día, en una sesión de meditación guiada, escuchó la frase, «La puerta se abre desde adentro». Esa frase la sacudió. Comprendió que solo ella podía tomar la decisión de salir. Días después, terminó la relación. Hoy, cuando cuenta su historia, dice, «El universo me habló tantas veces, pero fui yo quien tardó en escuchar». A veces, incluso la resistencia puede ser una señal. Cuando algo se retrasa, cuando las cosas no fluyen, puede ser un mensaje de que ese no es el camino correcto. Mariana intentaba lanzar un emprendimiento por tercera vez, pero siempre surgía algún obstáculo. Un día, frustrada, decidió soltar por completo y hacer una pausa. Durante esa pausa, conoció a una persona que le ofreció una oportunidad completamente distinta en otra área que ella jamás habría considerado. Aceptó por intuición y hoy está más realizada que nunca. Como ella misma dice, yo quería empujar una puerta que no era mía. Cuando dejé de forzar, se abrió otra, sola. La historia de estas personas no es mágica, es profundamente humana. Todas ellas tenían en común una cosa. En algún momento decidieron prestar atención a lo que antes ignoraban. Empezaron a notar patrones, a confiar en su intuición, a leer las señales del cuerpo, los sueños, las coincidencias. Dejaron de ver estos elementos como cosas raras y comenzaron a tomarlos como lo que eran, mensajes. Incluso en la historia de grandes referentes encontramos relatos similares. Steve Jobs solía decir que solo al mirar hacia atrás conectamos los puntos. Oprah Winfrey ha compartido en varias entrevistas que muchas de las decisiones más importantes de su vida fueron tomadas desde una sensación interna que no podía explicar racionalmente.
Paulo Coelho, autor de El alquimista, escribió una obra entera sobre el lenguaje del mundo, donde el protagonista aprende a seguir las señales del universo para encontrar su leyenda personal. Lo importante es entender que todos tenemos esa capacidad. No es un don reservado para unos pocos iluminados. Escuchar al universo es algo natural, pero que requiere desaprender muchas creencias limitantes. Requiere silencio, presencia y, sobre todo, confianza. Porque cuando decides prestar atención, todo cambia. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque dejas de caminar a ciegas. Empiezas a vivir en sintonía con algo más grande que tú, algo que te conoce mejor que nadie y que siempre ha querido lo mejor para ti. Ahora que comprendes por qué el universo se comunica contigo y cómo esas señales pueden cambiar tu vida, llegó el momento de pasar a la práctica. A continuación, te comparto 7 pasos esenciales para desarrollar tu sensibilidad y comenzar a reconocer claramente los mensajes del universo. No necesitas tener dones especiales, solo disposición, atención y constancia. Paso 1. Crea un espacio de silencio diario. El primer requisito para escuchar las señales es silenciar el ruido. Vivimos rodeados de estímulos. Redes sociales, televisión, conversaciones vacías, ruido mental constante. El universo no grita, sus mensajes son sutiles. Por eso, necesitas reservar al menos 10 a 15 minutos diarios para el silencio total. Puede ser por la mañana, antes de dormir o en cualquier momento del día. Durante ese tiempo, no hagas nada. Solo respira, observa, permite que la mente se aquiete. En este espacio comenzarás a notar pensamientos recurrentes, sensaciones en el cuerpo o intuiciones que antes pasaban desapercibidas. Paso 2. Desarrolla un diario de señales. Cada vez que notes algo fuera de lo común, una coincidencia, un sueño vívido, una frase que se repite, una sensación corporal fuerte ante una decisión, anótalo. No juzgues ni trates de entender en el momento. Solo registra. Con el tiempo, al revisar tus notas, notarás patrones. Por ejemplo, quizás sueñas con el mismo símbolo antes de tomar decisiones importantes, o ves una misma palabra en diferentes contextos justo cuando atraviesas una crisis. Tu diario será tu mapa de señales personales. El universo tiene un lenguaje único contigo y aquí es donde lo irás descifrando. Paso 3. Observa tu cuerpo como una brújula. El cuerpo nunca miente. Es un canal directo con la intuición. Si estás por tomar una decisión y sientes opresión en el pecho, tensión en la mandíbula, dolor de estómago, es posible que algo en ti no esté alineado con ese camino. En cambio, cuando algo resuena con tu verdad, el cuerpo se relaja, respiras mejor, incluso puedes sentir mariposas o una emoción inexplicable. Aprende a confiar en esas sensaciones. Una práctica poderosa es cerrar los ojos ante una decisión y visualizar cada opción, observando qué ocurre en tu cuerpo con cada una. Paso 4. Practica la meditación activa de escucha. Una forma concreta de conectar con las señales es a través de una meditación de escucha. Siéntate en silencio, cierra los ojos y hazte una pregunta clara. ¿Qué necesito saber ahora? ¿Cuál es el siguiente paso en esta situación? O simplemente, universo, guíame. Luego, escucha. No esperes respuestas ruidosas. Tal vez venga una imagen, una palabra, una sensación, o quizás no venga nada en el momento, pero al soltar la expectativa abrirás un canal. Muchas veces las respuestas llegan horas después, a través de otra persona, un cartel en la calle, una idea repentina. Lo esencial es abrir ese canal de diálogo. Paso 5. Aprende a distinguir entre miedo e intuición. Una de las grandes confusiones es diferenciar cuándo una señal viene del alma y cuándo del miedo. Aquí hay una clave. El miedo es ruidoso, urgente, restrictivo. La intuición es suave, clara y liberadora.
Por ejemplo, si tienes que tomar una decisión y escuchas una voz que te dice, hazlo ya o perderás la oportunidad, probablemente sea miedo. En cambio, si sientes una certeza tranquila, sin ansiedad, aunque no tengas pruebas racionales, es muy probable que sea tu intuición. Este discernimiento mejora con la práctica y el diario de señales también te ayudará a notar la diferencia con el tiempo. Paso 6. Utiliza símbolos, oráculos o herramientas externas con conciencia. El universo también se comunica a través de herramientas simbólicas, cartas, números repetidos, como el 1111 o 2222, canciones, animales que aparecen en momentos clave, objetos que caen, etc. Estas señales externas pueden ser muy poderosas si las combinas con tu escucha interna. Por ejemplo, si estás pensando en cambiar de carrera y justo ves una mariposa, símbolo de transformación, esa imagen puede confirmar lo que ya sentías. No se trata de adivinar el futuro, sino de afinar la interpretación simbólica. Puedes usar oráculos o tarot, si te resuena, pero siempre desde un lugar de empoderamiento, no de dependencia. Paso 7. Confía en el proceso y actúa en consecuencia. La señal más clara se vuelve inútil si no haces nada con ella. Una vez que percibas una guía, por ejemplo, una necesidad de terminar una relación, cambiar de rumbo o iniciar un proyecto, da pasos en esa dirección. Aunque sean pequeños, el universo responde a la acción. La señal no es el final, es el comienzo de un nuevo camino. Y cuanto más confíes, más fluido se volverá el diálogo. Es como una relación. Mientras más escuchas, más claro se vuelve el lenguaje. Consejo adicional: pide señales claras y específicas. No tengas miedo de pedir una señal al universo. Puedes hacerlo con intención. Si esta es la decisión correcta, muéstrame una señal clara en las próximas 48 horas. Pero atención, no se trata de manipular, sino de abrirse a la respuesta con humildad. Algunas personas piden ver una pluma, una palabra específica, un color, una canción. Hazlo si te hace sentir conectado, pero recuerda que la verdadera señal muchas veces viene en forma de sentirlo profundamente. Y si no recibes nada, también es una respuesta. El silencio también comunica. Si no llega ninguna señal, puede ser que aún no sea el momento o que ya sabes la respuesta, pero no quieres admitirla. En estos casos, volver al silencio interior y a la confianza es lo mejor que puedes hacer. No fuerces. El universo no se equivoca. Si no hay mensaje, hay sabiduría en la espera. Estos pasos no son un método mágico, pero sí una guía poderosa para reconectarte con tu brújula interior y abrir un canal consciente con el universo. Cuanto más los practiques, más natural se volverá este diálogo. Y poco a poco, tu vida dejará de sentirse como una cadena de casualidades y empezará a tener sentido, propósito y dirección. A veces, lo que más nos aleja de las señales del universo no es la falta de sensibilidad, sino las ideas equivocadas que tenemos sobre cómo deberían manifestarse. Existen muchos mitos que, sin darnos cuenta, bloquean nuestra conexión. Por eso, hoy quiero invitarte a soltar esas creencias limitantes y ver todo desde otra perspectiva. Uno de los errores más comunes es pensar que las señales tienen que ser espectaculares, como una voz celestial, una aparición o un milagro evidente. Pero en realidad, el universo suele hablar bajo, casi en susurros. Una canción que se repite, un libro que aparece justo cuando más lo necesitas, un encuentro inesperado que cambia tu día. Todo eso, aunque parezca simple, es parte de su lenguaje. Otro mito muy extendido es creer que solo algunas personas especiales pueden percibir estos mensajes. Nada más lejos de la verdad. Todos, sí, todos, estamos conectados con esa inteligencia universal. No necesitas ser místico ni tener una vida perfecta.
solo necesitas presencia, apertura y un poco de práctica. También solemos frustrarnos si no entendemos una señal de inmediato, pero no siempre la comprensión llega al instante. A veces, lo que hoy parece confuso, mañana se vuelve claro como el agua. El universo tiene su propio ritmo, y la paciencia también es parte del proceso de escucha. Y claro, está ese momento en que decimos, estoy esperando una señal, cuando en el fondo ya sabemos qué debemos hacer. Usamos esa espera como excusa para no actuar, para no enfrentar lo que sentimos. Pero muchas veces, la señal no llegará mientras sigamos paralizados. Es al movernos, al confiar, que el camino empieza a revelarse. Entonces, si de verdad quieres recibir señales, empieza por soltar la necesidad de control. Observa con curiosidad, no con ansiedad. Escucha sin esperar una respuesta perfecta. El universo no juega a las adivinanzas contigo. Solo quiere que vuelvas a confiar en lo que ya sabes dentro de ti. Tal vez, después de todo lo que has leído, sientas que algo dentro de ti se ha despertado. No porque hayas descubierto algo nuevo afuera, sino porque reconociste lo que siempre estuvo ahí, esperando tu atención. Las señales del universo no son algo mágico que ocurre solo para unos pocos. Son parte de la vida misma, del diálogo constante entre tu alma y todo lo que te rodea. Recordar cómo escuchar es en realidad recordar quién eres. Un ser profundamente conectado, sensible, capaz de percibir la belleza en lo sutil y encontrar respuestas incluso en el silencio. No necesitas buscar fuera lo que ya está vibrando dentro de ti. Así que hoy te invito a hacer algo simple pero poderoso. Empieza a prestar atención. Haz una pausa cada día. Escribe lo que sientes. Observa lo que se repite. Confía más en tus corazonadas. Porque cuando abres ese canal, el universo responde siempre. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que fue una señal en sí misma, entonces compártelo. Comenta lo que has vivido. Cuéntanos si has sentido esas señales antes. Suscríbete para seguir profundizando en este camino de conciencia y conexión. Recuerda, lo invisible no es irreal. A veces es lo más verdadero que tenemos.